Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todo el ministro Grito Flaquino en tu plataforma Excelencia Cristiana, tu segmento Zona Sobrenatural. Y para mí es un ahorro, un beneplácito, porque tú, un pastor con un buen conocimiento de la palabra, dejar el pastor la almanza que te presente. Ahí está. Bello de ese pastor, ¿cómo se siente? Bien, mi hermano, gracias a Dios, complacido de estar contigo hoy aquí en la plataforma, de verdad que es de gran satisfacción. Saludamos a todas las personas que pueden vernos en las diferentes partes del mundo, que siempre están atentos a las bendiciones que trae Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy no será la excepción, usted se va a gozar con el tema que tenemos y yo sé que va a ser de beneplácito. Así que compártalo, coméntalo y manténgase ahí con nosotros. Dios mío, esto viene en serio y recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Así que tome apunte a lo que se vaya a soltar, comparta, dele like a este video para que YouTube lo recomiende. El pastor, el escenario es suyo. Bueno, hay un tema que se habla mucho y se ha hablado en las iglesias, en el mundo cristiano evangélico, sobre lo que tiene que ver con el llamado. Y tú ves que muchas personas hablan de fulano tiene el llamado, a fulano Dios lo llamó. Y la gente entiende que el llamado es ya establecer a alguien en una posición. Sí. La gente dice, no, si Dios lo llamó, Dios lo respalda. Y la gente dice, a ese Dios lo llamó como pastor y por eso tiene buen resultado. Gloria. Y la gente dice, no, a esa persona no lo llamaron. Él se puso. Uf. Y hay gente que tiene conjeturas sobre el llamado. Pero nosotros no solamente vamos a hablar del llamado hoy. Nosotros vamos a hablar de llamados, escogidos y fieles. Gloria. Entonces cuando agregamos escogidos y fieles, como que se complementa todo. Como que decimos, bueno, por ahí está el paquete completo. Sí, porque llamado, uno podría decir, bueno, cualquiera puede ser llamado. Pero otros no lo ven así, como yo decía al principio, introduciendo. Entonces, hay gente que entiende que el llamado es que ya Dios me llamó y ya es imposible que yo me desvíe. Es imposible que me descarríe o es imposible que yo no ejecute correctamente el ministerio o el don que puede estar en los propósitos de Dios en mi vida. Sí. Sin embargo, nosotros vemos en muchas religiones, muchas personas llamadas que se creen que están en el camino de santidad o en el camino de salvación. Y sin embargo, cuando uno hace una evaluación o tiene una interpretación apegado al discernimiento espiritual, uno puede llegar a la conclusión solamente utilizando la Biblia. Aleluya. Ni siquiera necesita una revelación especial del Espíritu Santo de que esa religión anda por un camino incorrecto o que las enseñanzas no son conforme a la palabra de Dios. Y ahí encontramos, por ejemplo, las diferentes sectas religiosas que tenemos hoy día. Encontramos la apostasía, encontramos falsas religiones, doctrinas de demonios y un sinnúmero de situaciones en personas que creen ellos mismos que han sido llamados. Aleluya. Incluso hablan como si fuesen llamados. Uf. Entonces, cuando ya hablamos de llamados, escogidos y fieles, nosotros encontramos, por ejemplo, Mateo capítulo 22, verso 14, que Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí como que entramos en el tema, porque si muchas personas son llamadas, incluso la Biblia establece que Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Amén. Hay gente que dice que no, pero el llamado es para todo el mundo. Uf. La Biblia dice que Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Sí. Que Dios ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Así es que lo dice. Y ahora ha llamado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, si Dios llama a toda la humanidad al arrepentimiento, entonces toda la humanidad es llamada. No solo el que esté en una iglesia, todos somos llamados por Dios. Ahora, ¿todos escuchamos la voz de Dios? La Biblia dice que los que escuchan su voz, lo siguen. Lo sigue. Jesús hablando dice, yo soy el buen pastor. Y el que escucha la voz del pastor, sigue a su pastor. Sigue su pastor. Estoy parafraseando, pero eso es lo que Jesús dice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, y me siguen. Entonces, Dios tiene un llamado a la humanidad a arrepentirse, a aceptar a Cristo para entrar al camino de la salvación. Ahora bien, cuando entramos al punto de escogidos, aquí entonces viene un dilema.
Porque mucha gente entonces entra ahí el tema de la predestinación. Y la gente empieza a decir, pues entonces Dios no predestinó para la salvación. Pero la Biblia habla de que Dios escoge. Sí. Y cuando tú vas a interpretar correctamente lo que es escoger, es como que a ti te pongan una canasta. Te pongan esa canasta. Sí. Y en esa canasta haya diferentes frutos. En esa canasta haya lechosa, Mango. en otro lugar le llaman papaya, aguacates, mangos, naranjas, y tú escojas lo que tú quieres. Eso es escoger, Sí. eso es elegir. O sea, no hay otra definición para elección o para escogencia. Es que tú entre muchas cosas, tú escoges una. Tú sacas la que tú quieres, la que a ti te parece, la que a ti te plació. Pero la gente tiene un choque con lo que es la soberanía de Dios. Wow. Entonces ahí es donde la Biblia dice, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Uf. ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué hace? Porque la gente quiere cuestionar. Bueno, esto está serio. ¿Dios escogió un pueblo o no? Sí. La Biblia habla de un pueblo escogido. Israel. ¿Y cuántos pueblos no podían haber más? Muchísimo. Podían haber muchísimas personas más, pero Dios escogió a Israel. Dios escogió a Jacob. Dios escogió a Abraham. Y de Abraham viene la descendencia. Isaac, Jacob y nosotros, lo que creemos, los hijos de Abraham en la fe. Sí. Así como los judíos se salvan por la promesa, nos salvamos nosotros por la fe. La fe. Pero es una escogencia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, cuando Dios escoge, no significa que la salvación la determinó Dios una persona, sino que Dios escogió a lo que Él sabía que se iban a salvar. Dios mío. Entonces la gente no entiende eso. Entonces Dios llama a toda la humanidad, pero dentro de todos los llamados hay personas que no se salvan. Hay personas que están en las religiones y están errados y haciendo cosas que a Dios no le agrada muchas veces. Ay, 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 ay. Y hay gente a veces que quiere decir o ver las religiones como algo despectivo, que no lo es. Porque los cristianos somos religiosos, aunque muchos quieran sacarse de esa línea. Sí, porque ahora hay unos movimientos que dicen nosotros no somos religiosos. Pero la religión es practicar ciertos rituales, es tener una palabra sagrada, es tener un orden de culto. Y eso lo tenemos nosotros. Sí. Los cristianos, evangélicos o no, rendimos un culto a nuestro Dios. Tenemos una palabra que es nuestra guía, nuestra conducta de fe, que es lo que nos alinea en la doctrina, en la enseñanza. Entonces, hacemos una serie de rituales, ofrendamos, todo eso es religión, porque eso lo que busca es un acercamiento a Dios, y la religión no es más que volver a recomponer una relación, es un acercamiento a Dios, es reconciliarse nuevamente con Dios. Entonces la palabra religión es volver atrás, es volver a restaurar una relación que se había roto. Amén. Entonces, la gente quiere confundir los términos y a veces quiere ver las cosas de manera despectiva cuando no debe de ser así. Uf. Ah, no, tú eres un religioso porque tú dices que lo que se está haciendo en algunos lugares está mal. Porque muchos escogidos ven a gente que son llamados pero que no son fieles. Ay, no, yo creo que usted entra ahí, pastor. Y su infidelidad lo lleva a corromperse en el camino. Y esos que se corrompen son esos que llegan en la resurrección, en el momento del juicio, y Jesús le dice, apartado de mí. Y ellos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros. Y Jesús le dice, no, yo no lo conozco. Ok. ¿Pero por qué no lo conoce? Si estaban dentro de los llamados, si estaban dentro de las religiones, estaban dentro del cristianismo, pero no eran fieles. Entonces, hay escogidos que no son fieles. Porque la escogencia tiene que ver con el propósito de Dios, no con la salvación. Uf. Me voy a explicar. Los escogidos tienen dones. Los escogidos hacen un trabajo. Hay personas que están en apostasía y en falsas religiones que son necesarias para los propósitos que Dios está cumpliendo en la tierra. Sí. Hay profecías que dicen que en los últimos tiempos habría una gran apostasía. Si no hubiese apostasía, no se cumple la profecía. Amén. Y esa apostasía es parte de la diferenciación entre los que son y los que no lo son. ¿Cómo se puede diferenciar lo que es blanco de lo que es negro si nada más hay blanco? Tiene que haber una diferenciación. Entonces los hijos de Dios se diferencian de los hijos de la tiniebla. Y tiene que haber una serie de características para diferenciarlo. Y ahí es donde entran los fieles. Porque entonces encontramos con
llamados, escogidos y fieles. Y nos encontramos con religiosos, cristianos y hijos de Dios. Aleluya. Pero cuando entramos y decimos, ¿cómo así cristianos? Sí, hay cristianos que no son hijos de Dios. Se fueron unos cuantos. Sí, que son llamados, están escogidos para hacer una función, pero que su salvación no la tienen. Solamente son un puente. Están trabajando en iglesia y se llaman ser cristianos. Uf. Pero si la Biblia, por ejemplo, condena la idolatría y tu religión es idólatra, cuando tú te arrodillas delante de una imagen y tú te llamas ser cristiano, eso te veremos. Ay, 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 Dios mío. Porque el cristianismo no es idólatra. O sea, los hijos de Dios no son idólatras. Wow. Pero hay una religión muy grande, con millones de miembros, cientos de millones. Y en gran parte son idólatras. Y se llaman ser cristianos. Y se llaman ser cristianos. Entonces, tú dirás, ellos son escogidos, fueron escogidos. Y dentro de ellos hay muchos que se van a salvar, que van a salir de ahí. Otros que estando ahí no aprueban ciertas cosas. Pero los fieles son los que no se arrodillan ante nada que no sea Dios. Wow, Los fieles son mártires. Los fieles renuncian. Los fieles no andan detrás del dinero. Los fieles viven una vida consagrada a Dios. Los fieles se niegan a sí mismos. Entonces, la fidelidad tiene un sacrificio acondicionado en ella. Por eso es que la Biblia dice que solamente un remanente será salvo. El pueblo de Dios es grandísimo, el pueblo judío. Sin embargo, solamente el remanente será salvo, dice la Biblia, porque el remanente es un residuo. Es lo puro, es lo que queda después que tú sacas todo el zumo de un jugo, de algo. Es el residuo, el néctar. Y mientras usted hablaba, pastor, el Espíritu me llevó ahí la historia de esa brava de Abednego. Cuando tenían que postrarse frente a la estatua. Exacto. Recuerde que hay un sistema babilónico y ellos decían no arrodillarse. Entonces estamos viendo en este tiempo que hay muchos escogidos que se arrodillan al sistema, al dinero, a la fama. Entonces dices, pero ¿cómo este siendo escogido si le está arrodillando al sistema? Y ahí es que se dividen los fieles de los escogidos. Claro. Entonces yo hablaba con una persona y yo le decía, él me decía, ¿cómo es posible que una gente escogido predica pero fornica y se sube a un altar? Así es. Digo, lo que pasa es el escogido, pero ya se le fue el temor a Dios. Cuando veo que una gente que fornica o peca y le da lo mismo andar a hacer un altar, tiene llamado, es escogido, pero se le fue el temor. Así es. Y es lo que decíamos hace un momento de la religión, los cristianos y los hijos de Dios. Yo decía que la religión no es mala. El cristiano es religioso y los hijos de Dios también lo son. Sí. Ahora, el problema está que algunos solamente se quedan en la religión. Hay unos que se quedan en el legalismo. Hay unos que se quedan en el conservadurismo. Y hay otros que se van al liberalismo y exageran. Entonces, en la religiosidad, tanto uno como los otros, muchas veces no llegan ni siquiera a ser escogidos, porque se quedan en el ritual, se quedan en que creen que son salvos por ir a congregarse simplemente a un lugar, se creen que son salvos solamente por una forma de vestir. Entonces comienzan a confundir la santidad, comienzan a confundir una serie de cosas que la Biblia establece claramente que va más allá de la apariencia. Entonces, la religión que la gente la ve despectiva es esa religión que se queda en ese letargo, que se queda solamente en el rito, que se queda solamente en esos conceptos o normas de hombre. Ahora, cuando tú entras a los escogidos, ahí tú puedes entrar a ver cristianos, pero los cristianos tienen luchas y dificultades. Y aun cuando son religiosos también, tienen dificultades para hacer algunas cosas, pero eso no le quita la fidelidad. El problema está que hay unos que cogen el camino más cómodo y dentro del cristianismo deciden por lo más cómodo. Entonces ahí entra la comodidad. Estos no son tan religiosos como los que mencioné llamados, pero son escogidos, pero dentro de su escogencia se corrompen. Y entonces en esa corrupción lo que hacen es que enseñan un falso cristianismo y cualquiera se puede llamar cristiano. Y yo tengo dificultad con personas a veces, o tal vez algunas diferencias, porque cuando yo digo que Jesús no vino a ser cristiano, hay mucha gente que lo ve como una palabra que no debería decirse. Pero es que yo me voy mucho a la Biblia. Y la Biblia en ningún momento dice que Jesús vino a ser a nadie, a ningún ser humano cristiano. ¿Es verdad? Y aun cuando habla de seguidores y de discípulos, no dice que lo vino a ser cristiano. Ahora, lo que sí yo encuentro en la Biblia es que dice que Jesús vino a sernos hijos de Dios. Amén. Porque la primera vez, pastor, se llamó cristiano, no fue como en Antioquía, pero fue de una manera despectiva.
Lo llamaban en ese lugar a los cristianos así, pero también los cristianos lo llamaban del camino, los hermanos. Tenían varias formas de llamarlo. Ahora, el problema no es ese. El problema no es que nos llamen cristianos, porque no es que está mal. Somos seguidores de Cristo. El problema es que todo el que se llama cristiano no lo es. Entonces, utilizamos el título de cristiano, pero el título no me acredita. Lo que me acredita es el linaje, es la sangre, es la descendencia. Por eso es que los esclavos no heredaban, los hijos sí. Entonces, cuando yo soy fiel, es porque yo demuestro por la característica que hay en mí que soy hijo de Dios. Jesús era fiel hasta la muerte. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Amén. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces eso es fidelidad. El perseverar hasta el fin. Hay gente que no persevera y son cristianos y sucumben a las tentaciones, como decía hace un rato. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que cualquiera se puede llamar cristiano. Entonces, cuando yo digo que Jesús no vino a hacernos cristianos, sino hijos de Dios, esto confronta a la religión, esto confronta a los cristianos, esto confronta a las denominaciones, esto confronta al sistema que se ha establecido en el mundo como las religiones perfectas o puras, o las que entienden o creen que tienen la salvación. Los hijos de Dios no entienden que tienen la salvación, saben que la salvación viene de Dios, pero saben que ellos representan a Dios y lo muestran al mundo como embajadores del reino. Pero saben que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros somos adoptivos y que somos coherederos. Entonces hay una diferenciación. Pero en la actitud y en el comportamiento de los hijos de Dios también hay una diferencia porque son luz. Entonces esa luz va más allá de decir que soy cristiano o de tener un nombre denominacional. Entonces de ahí que llamados, escogidos y fieles hay una diferencia, porque hay que hablar de religiosos, de cristianos y de hijos de Dios. Entonces cuando entramos al renglón de los hijos de Dios, entonces vamos a entrar al renglón de la fidelidad. Y ahí entra lo que tú decías, lo que pasaba en el cautiverio. Daniel no era cualquier religioso. Daniel era un hijo de Dios, amado en el cielo. ¿Y por qué el amado en el cielo? Esa es la misma palabra que dijo el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Daniel era un siervo amado en el cielo. ¿Y cuáles son los amados? Los que son fieles. Los que hacen la voluntad. Los amados por Dios son los que lo aman a Él. Dios mío, está fuerte ese tema, los amados. Claro, los amados de Dios son los que lo aman a Él. Porque los amados de Dios no le importa perder la vida. Porque saben que su vida está guardada. Santo. Saben que lo de aquí abajo no tiene ningún valor. No se apegan a las cosas materiales. Ni siquiera creen que los dones o las capacidades que tienen son porque ellos son especiales. Hay personas en la religión, en las iglesias supuestas cristianas, que se creen superhombres y especiales porque tienen ciertos dones. Incluso lo exageran. Y esa exageración viene porque no son elegidos ni escogidos. Simplemente están dentro del montón de los llamados. Y ellos mismos se acreditan cosas que Dios no ha establecido en ellos. Los escogidos de Dios, que son fieles, que no se doblegan al mundo, que no se doblegan a otro Dios, viven una vida de humildad. Y una cosa que representa a los hijos de Dios es la humildad. Entonces, cuando hablamos de llamados, escogidos y fieles, los fieles son humildes. No, repítelo, pastor. Los fieles son humildes. Y la humildad tiene un precio. Porque la humildad es una negación y la gente no lo ve así. La humildad no es una miseria. La gente confunde humildad con miseria. Explíquele eso a la multitud, pastor. Sí, de que yo vivo en una casa humilde, cayéndose a pedazos arriba de mí. Yo he visto humilde, con la ropa toda vuelta harapos. Hermano, eso no es humildad. Dios mío. La gente confunde. Una cosa es el rastrero, una cosa es el miserable y otra cosa es el humilde. Dios mío. Aquí se están riendo aquí en la producción. Pero es la verdad, hermano. Usted se va a reír, pero usted lo va a analizar. La humildad tiene que ver con un desprendimiento de que yo no me enaltezco aun cuando sé lo que poseo y tengo. Entonces el hombre que vive enalteciéndose del poder que Dios tiene en ellos no es humilde. Y donde hay orgullo, no importa los milagros que tú puedas hacer, no importa los ángeles que tú hayas visto que han bajado del cielo, si no hay humildad en tu corazón, si lo que hace lo hace para enaltecerte, eso es igual que lo que Satanás hace. Orgulloso, altivo. Entonces, eso no son fieles a Dios. ¿Y por qué no son fieles a Dios? Porque si en un momento eso no sucede en ellos, si en algún momento se va esa supuesta unción, si en algún momento se deja de ver ese supuesto ángel, van a empezar a inventar. Entonces eso es lo que se está viendo en este tiempo, pastor. A veces. A veces sí. Y la Biblia te lo comprueba. ¿Por qué la Biblia te lo comprueba? Porque de repente alguien comienza a contradecir lo que la Biblia dice para agradar a un hombre.
Y de repente empieza a ver cosas que la Biblia no está de acuerdo, porque la Biblia nunca va a mostrar cosas de Dios como que son de una forma cuando no es así. Y yo no quiero ni siquiera hablar de cosas actuales, porque quizás a alguien se va a poner el sombrero y se podría ver incluso como señalando. Pero se han visto hombres de Dios en estos tiempos que supuestamente son llamados o escogidos, que viven en una vida de unos supuestos ministerios, que tienen que acomodar cosas para poder mantenerse. Cuidando la posición, pastor. Y le pasa como al profeta sin nombre, o como le llaman algunos, el profeta viejo, cuando se le iba a llevar la profecía a Jeroboam, el profeta joven, Sí. que también es un profeta sin nombre. Son los profetas sin nombre. Oh my God. Pero de repente ya no tienen revelación, porque la gente cree que la profecía está a la muerte. La Biblia dice que ese profeta ya no tenía revelación. Estaba ya desconectado. Estaba desconectado. ¿Y por qué se desconectan los profetas? Porque se desconectan de Dios. Uf, no repita eso, pastor, La por favor. gente cree que los profetas no se desconectan. Hoy se vive hablando de un ministerio de profecía, como que los profetas viven conectados 24 horas. Hermano, mire, todos los ministerios se desconectan, se lo digo por experiencia propia. En mi caso, como pastor y maestro, llegó un momento que me desconecté de Dios. Y para yo volverme a conectar, tuve que orar muchísimo, hermano. Estoy dando un pequeño testimonio. Tuve que arrodillarme mucho, a llorarle a Dios. Y de Dios, yo quiero de aquello que yo tenía. Wow. Yo quiero que tú me devuelvas eso que tenía. ¿Tú sabes lo que pasó? Que hace un tiempo, no voy a decir cuánto, pero Dios volvió otra vez a darme lo mismo que me había dado en aquel momento que estaba en el fuego. Fue tanta la insistencia de mi oración. ¿Y sabe qué sucedió? Sí. Que todos los acontecimientos que me acontecieron en un periodo, lapso de tiempo de aproximadamente 1 año y medio, 2 años, volvieron a acontecerme. Dios mío, Padre. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Los mismos acontecimientos diferentes. Todos los acontecimientos de ese tiempo, todo. De invitaciones, de realizaciones, de proyectos, todo. Los mismos proyectos, pero diferentes. Diferente. En ese tiempo que yo estaba en el fuego había escrito un libro. En el tiempo que volví otra vez a recomponerme escribí otro. En el tiempo que estaba en el fuego levantó una iglesia. En el tiempo que volví de nuevo se levantó de nuevo otra iglesia. Y todo comenzó a repetirse. Wow, Dios mío. Invitaciones, actividades, todo, medio de comunicación. Volvieron otra vez a restaurarse. Porque se volvió a enchuflar el hombre de Ay, Dios. Dios mío, Padre. Entonces los Volvió a conectar. profetas, hay muchos profetas por ahí que creen que no se desconectan. Que pueden profetizar 24/7 y es un error. Pastor. Ahí es donde viene el Dios me dijo. Dios anda hablando todos los Que a días. veces Dios no dijo nada. Dios anda hablando todos los días en voz libre. Desde mi punto de vista, Dios puede hablar cada segundo. Y la palabra de Dios está en todo el ambiente. Desde que salió de la boca de Dios, la palabra nunca se ha detenido y la palabra está en todo. En todo hay información, hay comunicación de Dios. Ahora, las supuestas revelaciones espirituales son otra cosa, porque son específicas y tienen que ver con acontecimientos, con realizaciones, con profecías. Entonces, cuando yo siempre estoy en el Dios me dijo, estamos hablando de llamados escogidos y Sí, fieles. claro. No hemos salido del tema, porque la fidelidad tiene que ver con la conexión. Sí. El mantenerse fiel a Dios te mantiene conectado al Espíritu. Uf. Te mantiene viviendo en el Espíritu. Los hijos de Dios viven en el Espíritu, no solamente caminan en Él. Viven. Los escogidos pueden caminar en el Espíritu y no vivir en Él. Uf. Alaba a Dios si puede. Entonces, esa era la diferencia de Jesús con todos los demás seres humanos. Y siempre seguirá siendo la diferencia. Jesús vivía en el Espíritu. No era que Él caminaba en el Espíritu, Él vivía en Él. Los hijos de Dios son una representación de Dios. Y Dios es Espíritu en esencia. Entonces, los que estén todo el tiempo conectados con el Dios me dijo, muchas veces fallan. Y cuando fallan dicen lo siguiente. Esta es la nueva frase. ¿Cuál es, pastor? La nueva frase. Los profetas se equivocan. Oh my God, me fue. Ay, Y me da pena decir esto aquí, porque lo he escuchado en muchos hombres de Dios. Y yo le voy a decir algo con toda humildad. Los profetas se pueden equivocar. Todos los hombres de Dios no se equivocamos. Ahora, las profecías de Dios no son equivocadas. Cuando Dios habló, Dios habló. Y si Dios no habló, habló el hombre. Y si habló el hombre, no es que los profetas se equivocan, es que a veces queremos hacer cosas que Dios no nos dijo que hagamos. las emociones. Si usted va a una iglesia y Dios no le dice que le ministre a una persona, no ministre. Hay gente que cree, escucha lo que estoy diciendo, quizás esto sea pedagógico para la iglesia. No hay que decirlo, pastor. Si usted va a una iglesia y en esa iglesia Dios no le dijo que le ministre a ciertas personas, no se ceda, no ministre, porque no va a hablar Dios, no va a profetizar Dios, ni va a haber revelación de Dios, no puede haberla, porque cuando Dios habla que el profeta habla, porque la profecía es eso, es hablar de parte de Dios, es recibir una palabra de Dios y darla.
Entonces, cuando yo digo que el profeta se equivoca, porque yo me equivoqué, es que Dios no me dio la palabra y yo quería impresionar. Hay que ir al origen del asunto. En ese lugar yo quería impresionar. Yo quise exagerar quizá algo que Dios me reveló para impresionar al hombre, para lograr algún objetivo. Entonces, la profecía no es para lograr objetivos, no es para impresionar a los hombres. Estoy entrando a un tema que no es quizás ya. No, y va conectado. Estoy hablando mucho del profeta. No, Dios sabe lo que pone en el momento. Y aún es bíblico eso, cuando dice que el profeta que diga así dice Jehová, si Jehová nunca hubiese hablado, ese profeta tal es mentiroso. Claro, y habló de sí mismo, de su propia Así cuenta. mismo. Entonces usted dice que la frase no de ahora, me equivoqué. Entonces, la justificación es que la profecía, yo me puedo equivocar. Eso es una estupidez. Sí mismo. Con todo respeto. Es una estupidez. El que tiene el don de profeta es profeta. Y cuando habla de parte de Dios es profecía, es palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso tiene que cumplirse. No puede caer por el suelo. Acordémonos de Samuel. Sus palabras no caían por el suelo, pero no caían por el suelo porque era un hombre de Dios. Y Samuel no se equivocaba en profecía. Samuel, cuando fue a ungir a David, lo juzgó como los hombres. La Biblia dice que los hombres ven apariencia. Eso no es profecía. Lo que él estaba viendo. Él iba a ungir a alguien. Eso no es profecía. ¿La profecía? O sea, él no se equivocó en la unción. Porque Dios le dijo, ve, yo te voy a mostrar a cuál vas a ungir. Él quería ungir a otros. Pero él no profetizó a quién iba a ungir. Él no profetizó. Entonces, los profetas se pueden equivocar. Los hombres de Dios se equivocan. Pero en la profecía no hay equivocación. Hay otros profetas que te dan profecías sin cumplimiento, sin fecha. Ay. Esto está serio aquí, mi gente. Agárrenlo, profeta, agarren. Entonces, eso son cosas que no vienen al caso, quizás, algunas cosas que estamos diciendo, pero entramos en un tema de llamados, escogidos y fieles. Sí. Los fieles, hermanos, se mantienen fieles a Dios, aun cuando la unción se ha apartado de ellos. Escucha lo que estoy diciendo. Dios mío, mi gente, presta atención a que esto los fieles se mantienen, Dios mío. Pato, hablan un poco de la característica de los fieles. Hermano, mire, el fiel es humilde. El fiel se mantiene aunque la unción se aparte. Ay, Dios mío. Esto significa que si Dios no me está usando como me usaba, o si Dios no me está usando como yo quiero que me use, yo como quiera sigo de rodillas delante de Dios. Entonces hay personas que no hacen eso porque no son fieles y están dentro de los escogidos. Y de repente empiezan a falsificar la palabra, empiezan a falsificar la profecía, empiezan a falsificar ministerios y empiezan a crear cosas que Dios no le dijo y a hacer cosas que Dios no le dijo para forzar el mantenimiento de una presencia. Wow. Y el cristiano, hijo de Dios, no todo el tiempo está en la presencia de la gente, lo que sí todo el tiempo está en la presencia de Dios. Gloria. Los fieles todo el tiempo están en la presencia de Dios. No todo el tiempo están en el escenario. Ay. Los grandes hombres de Dios de la Biblia en algún momento tuvieron que salir corriendo. En algún momento se sintieron como que estaban solos. Grandes hombres de Dios, profetas como Elías, sí, como hombres como Moisés, hombres como Jesús, el Hijo de Dios, el mismo apóstol Pablo. En algún momento tuvieron muchas dificultades. Sí. Escasez, hambre, desnudez, angustia, persecución. Pero eso no quitó la fidelidad. Porque es que la fidelidad es, como decía el profeta Habacuc, aunque no haya nada, con todo y eso yo me gozaré en Jehová. Aunque no haya que comer, aunque no haya nada en la despensa, aunque no haya trabajo, aunque no haya nada, aunque el ministerio esté en un letargo, el propósito de Dios se va a cumplir como quiera. No, pastor, y es tan fuerte que en este tiempo los ministros y los ungidos, el día que le haga falta una puerta, ese día dejan de ser fieles. Si no predican en un mes, dejan de ser evangelistas hasta cristianos. Y yo creo que tu fidelidad no puede estar aquí por una puerta. Es que la fidelidad no está sujeta al ministerio. La fidelidad no está sujeta a cómo Dios me use. La fidelidad no está sujeta a los dones que Dios me ha dado. La fidelidad está sujeta a que la salvación es para los fieles. Aleluya. La salvación no es para los llamados y escogidos simplemente. El fiel es llamado y es escogido, como decía. Es religioso, es cristiano y es hijo de Dios. Tiene la característica completa. Ahora, los que no tienen la característica completa se quedaron atraídos por otras cosas y por eso no son fieles. El que no es fiel siempre está pegado a otras cosas. Wow. Entonces, no hay posibilidad de fidelidad cuando tú me dices a mí que tú no puedes ir a un lugar si no te cubren el gasto del equipo que trabaja contigo. Bueno, venimos serios ahora, mi gente, agárrese. Y yo no tengo problema con decir las cosas.
Pero el problema está que cuando tú escuchas públicamente a un ministro, a un hombre de Dios, a un profeta, hablando cosas que no tienen coherencia para justificar sus errores, para justificar lo que ellos entienden que es correcto cuando la Biblia no lo apoya, es algo que está llevando a mucha gente a ir en el error. Sí. Es que a Dios usted no le habló de equipo de trabajo, porque el negocio de Dios no tiene que ver con equipo de trabajo. El día que Dios necesita un equipo de trabajo para promoverte, entonces Dios no sería Dios. Wow. Dios no necesita una cámara para llevarme a mí a ningún lugar. Dios puede llevarme en el espíritu. Eso lo creo yo. Aleluya. Y yo ni siquiera tengo que saber que Dios me llevó a algún lugar para Dios hacer una obra en cualquier lugar, porque eso es propósito de Dios, no mío. Entonces la gente no entiende eso. La gente cree que brillar aquí no asegura corona ya. El brillar aquí no nos asegura ser estrella ya. Dios mío. Ahora, los que van a brillar por la perpetua eternidad, como dice la Biblia, son los que se apegan a la sana doctrina del Señor, a la palabra, y le enseñan correctamente. Esos son los que brillan a perpetua eternidad. Los que no se corrompen, los que son fieles. Entonces, el fiel es fiel a la palabra, el fiel es fiel a Dios, el fiel es fiel a su convicción, el fiel es fiel al ministerio, es fiel a la iglesia, el fiel no se dobla. Pastor, yo creo que si tú no eres fiel a ti mismo, mucho menos a Dios. Hay mucha gente que no son fieles ni a ellos mismos. Pero hay gente que mide la fidelidad por la ofrenda o el diezmo. Ese cristiano es fiel porque ese diezma mensualmente. Dios mío. Y así mide la fidelidad a veces. Eso es religión. Eso es cristianismo. Los hijos de Dios van más allá. Mira lo que Jesús decía en una ocasión que le estaban pidiendo un impuesto para entrar al templo. Que los hijos están exentos, decía él. Escucha lo que estoy diciendo. Que lo que tenían que pagar era lo que no eran hijos. Oh my God. Porque los hijos están exentos. ¿Y por qué están exentos? Porque los hijos son dueños igual que papá. Claro. La herencia significa que yo tengo lo de mi papá. Por eso Jesús decía que el Espíritu Santo tomará de lo de él y se lo hará saber al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Y él decía, ¿por qué tomará de lo mío? Porque todo lo que mi padre tiene es mío. Eso decía Jesús. Entonces, cuando el hombre de Dios entiende que todo lo que Dios tiene nos pertenece a nosotros, no porque nosotros lo tomamos, lo arrebatamos, como muchos quieren arrebatar por ahí, sino porque Dios en su misericordia nos ha hecho partícipe de su gloria y de su reino. Y que las herencias divinas son para nosotros porque somos sus hijos. Nos adoptó para que lo llamemos Padre. Y como nos adoptó, ya nosotros entramos en la característica de los fieles. Los fieles son familia. Alaba. Usted sabe que usted por un familiar hace cualquier cosa. Sí. Pero quizás por un forastero no. No. Entonces, cuando usted entra a la familia de Dios, ya usted sabe que su papá es Dios. Y que a él es que usted le debe brindar la pleitesía. Amén. Entonces, la fidelidad trae a nosotros una conciencia del valor de la salvación. El que tiene esa conciencia del valor de la salvación se mantiene fiel. Entonces, Dios nos llamó a todos. Los que somos cristianos, los que confesamos una religión, una denominación X, cualquiera que sea. Dios nos llamó. Pero hay muchos llamados y pocos escogidos. Entonces, de los pocos escogidos hay un remanente, un residuo. Ellos hay más de 2.000 millones de cristianos en el mundo. Somos más de 8.000 millones de habitantes al día de hoy. Sí. Eso significa que somos aproximadamente casi una tercera parte de la humanidad lo que confesamos ser cristianos o creyentes de alguna denominación o religión, no importa cuál sea. Pero de esos más de 2.000 millones, Dios va a sacar un residuo. Un residuo. Y estoy hablando de los que estamos vivos porque ya han muerto muchos en Cristo. Sí. Pero no crea que todos los miles de millones que han muerto, que supuestamente en la tierra se identificaban como cristianos, se salvaron. Ay, ay, ay. Para que la gente no vaya haciéndose unas ilusiones que no son reales. De todos estos miles de millones que se confiesa ser cristianos, muchos están corrompidos, muchos viven doble vida, muchos están en las iglesias en fornicación, en adulterio, en robo, en hurto, en estafa, en orgías, en muchísimas cosas, en idolatría. Entonces usted no me va a decir a mí que el que vive en mentira y en pecado se va a salvar porque confiese que es de una religión. Ay, por eso era que Jesús decía, muchos me llaman Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuáles son los que lo llaman Señor, Señor? Son religiosos. En las religiones y en las iglesias que la gente dice, Señor, Señor, perdóname que soy pecador. Pero como el hombre que fue y vio al otro, el publicano, ¿verdad? Sí. Mira este. Y yo,
que diezmo fielmente, que ofrendo. Yo soy más puro que él. Hay gente que se cree eso en religiones y en iglesias. Sí. Y que tiene al otro allá y dice, yo soy más santo que tú, apártate. Apártate de mí. Tú no eres santo. Tú no eres santo. Y usted me va a decir a mí que los hijos de Dios son así, no. Estos son religiosos que fueron escogidos para estar en iglesias cristianas, que hay un propósito que se cumple, que a veces hay personas que se salvan a través de ellos y ellos no se salvan. Y ese es fuerte. ¿Usted sabía que hay personas que predican y otros se salvan y ellos no? Sí. El que me acercó a mí a la iglesia como instrumento humano que Dios usó, hoy está descarriado. Ay, Padre. Y yo por la misericordia de Dios tengo ya unos 14 años firme en la fe. Nunca me he descarriado. Soy ministro, pastor. Puedo decir que estoy en el camino de salvación. Espero en Dios salvarme y alcanzar la corona y ser fiel. Pero digo esto porque cualquiera puede ser instrumento de Dios para que usted entre a la iglesia, busque de Dios y ellos quizás descarriar sin perderse. Eso es fuerte, pastor. ¿Y cómo usted le pregunta eso a Dios? A mí, el que me invitó a mí fue un inconverso, un primo mío, me dijo, vamos para una campaña que hacen todos los años. Un inconverso. Un inconverso. Ese día me llevó, Dios me tocó y yo me convertí, él sigue afuera. Y él sigue afuera. Y yo aquí adentro. Y entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Entonces, es lo que estamos hablando. Hay llamados, hay escogidos y hay fieles. Ese hermano quizás se reconcilie, el que yo digo, no sé, yo oro por él. Quiera Dios que él se pueda salvar. Pero hasta ahora solamente fungió como un llamado, que fue por un momento. Y Dios lo escogió para que mucha gente llegara a la iglesia, porque tenía una gracia terrible para llevar gente a la iglesia. Dios mío, Padre. Una gracia increíble, y que está por eso el confrontamiento de Satanás, para que él no siga firme. Sí. Son personas que te llenan una iglesia en una semana. Gente que tienen esa gracia. Yo conozco varias personas que tienen una gracia tan terrible que te llenan una congregación en 2 o 3 semanas. Y ellos no son fieles. Wow. Alábalo. Dios mío. Alábalo. Santo Dios. Aleluya. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, tú empiezas a entrar en un análisis. Yo no cuestiono a Dios, yo lo que analizo cosas. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué suceden estas cosas? Hay llamados, escogidos y fieles. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La fidelidad tiene connotación de humildad, tiene connotación de abnegación, tiene una connotación de acercamiento, de conexión constante. Entonces, cuando tú entras a entender las cosas en esa magnitud, entonces tú empiezas a entender lo que es ser un hijo de Dios y hace la diferencia. Entonces, los hijos de Dios tienen características. Por eso los hijos de Dios entran en los fieles. Esos son los que pelean con Jesús, que dice Apocalipsis capítulo 17. Dice que el Cordero pelea y los vencerá, pero que los que lo acompañan, Dios mío, son llamados y elegidos y fieles. fiel. Ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Que los que pelean con Jesús en esa batalla final, los que están con Jesús hasta la muerte, que son fieles hasta la muerte, como dice Apocalipsis, tienen 3 características. Son llamados, son elegidos y son fieles. Son fieles. Tienen que tenerlo. Entonces nosotros no podemos ser nada más llamados y escogidos. Tenemos que ser fieles. Nosotros nada más no podemos ser lo que dicen Señor, Señor. Tenemos que tener el corazón cercano a Dios siempre. Corazón conforme a Dios. Que no importa dónde Dios nos mande, no importa el tiempo que tengamos que durar corriendo, en las cuevas, en escasez, en persecución, en injusticia contra nosotros, tenemos que mantenernos fieles a Dios. Dios mío. Que no importa lo que otro nos haga, no importa las condiciones en las que nos encontremos, fiel a Dios. Y no importa si Dios me usa o Dios no me usa, en el nivel que yo quiero, porque Dios nos usa de muchas formas. Yo sigo fiel a Dios. Porque usted no puede servirle a Dios por los panes y los peces. Usted no puede servirle a Dios por la ropa, o el carro o la casa. Usted no puede servirle a Dios por la esposa o los hijos que le dio. A Dios se le sirve de corazón por agradecimiento y porque Dios nos creó a nosotros para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Los hijos de Dios entienden para qué fueron creados, por qué están aquí, hacia dónde vamos y cuál es el propósito que Dios tiene. Entonces, lo más importante es nuestra salvación, primeramente. Dios mío. Pero dentro de esa salvación tiene que haber fidelidad. Porque los fieles son los que se salvan. Los fieles son los que van a estar con Jesús. Los infieles van a estar del otro lado. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los infieles son hacedores de maldad. Los infieles son personas que buscan su propio provecho. Y pueden estar en religiones, pueden estar en iglesias, en denominaciones, en sectas. Por eso no asegura la salvación. Lo que asegura la salvación es estar inscrito en el libro de la vida, en el libro de Dios. Y esos son los hijos de Dios que tienen acta de nacimiento del reino, que fueron escogidos antes de estar aquí
por Dios para ser profetas, pastores, maestros, evangelistas. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios nos escoge. Y la escogencia es una soberanía de Dios, no para la salvación, sino para los propósitos. Porque la salvación es una decisión, no es un libre albedrío, es una decisión. Porque la libertad es del soberano y la libertad es de los salvados. La libertad es en la manifestación. La Biblia dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. No tenemos libertad para manifestar ese poder. Pero cuando Él se manifieste, Jesús, que seamos transformados en el hombre celestial, entonces se manifestará, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2. Y entonces nos manifestaremos como hijos de Dios y lo vamos a ver como Él es. Porque Él no verá a nosotros como nosotros fuimos constituidos y creados, a imagen y semejanza de su Hijo. Hijos de Dios. Dios mío. Los fieles son hijos de Dios. Impresionante el tiempo profético con el pastor Almanza, ¿verdad? Que sí, yo creo que los fieles hoy van a despertar y van a entender que yo prefiero ser fiel y convertirme en un infiel y ganarme el infierno. Recuerdo que los infieles les queda un camino incorrecto, pero los fieles van a ser recordados aquí en esta tierra. Así que yo espero que usted comparta este video y recuerdo pongan en práctica todo lo que usted ha aprendido. Así que no venga usted, viene siendo un puente de salvación para otro y que usted se pierda. Y les quiero decir algo brevemente a los llamados y al escogido. La Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Escuche, para que no se desanime. Personas que son llamados y escogidos, que están en iglesia, que están en religiones, que van a ver este video, que quizás están siendo engañados, que quizás están en el lugar equivocado, que quizás la doctrina que le enseñan no es la correcta, no está conforme a lo que Dios estableció. Usted todavía puede huir por su salvación. Sí. Los fieles huyen de esos lugares. Los fieles huyen. Siempre hay un lugar donde Dios va a tener hombres y mujeres que predican la sana doctrina, que son hijos de Dios, que viven fiel a Dios y que usted también puede unirse a ellos para que no esté solo. Pide la segunda parte sobre los fieles. Pastor, de verdad que sí, fue una bendición compartir con usted. Espero que se repita de nuevo porque aprendí bastante. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino y su hermano Víctor Almanza. Bendiciones. Hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.